de nada sirve. Si tenemos suerte, van a empezar a entender un poquito más cómo funciona un ventilador. Esto es una pieza fundamental para el médico intensivista. Si el médico intensivista no sabe manejar un ventilador, digamos, no se puede hacer llamar intensivista. Y no podemos estar delegando en diferentes especialidades el uso de la ventilación mecánica, alimentación, diálisis, cardiología, etcétera, porque si no, realmente nos quedamos sin especialidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes tienen que tener un conocimiento del ventilador un poquito más sofisticado quizás, no en cuanto a la técnica, sino en cuanto a la indicación. Porque no se olviden que en la ley argentina el kinesiólogo solamente puede obrar en el caso que tenga una prescripción médica. ¿Cómo mueve un ventilador? ¿Cómo funciona, sin entrar en la parte mecánica, cómo funciona un respirador, un ventilador? ¿Cómo es esto? ¿Por qué infla al paciente los pulmones? ¿A ustedes qué se le ocurre? A ver. Ya le dije, abran los micrófonos. ¿Están ahí? Hola. Abran ahí. Entrega Abran los un ¿Eh? ¿Cómo? El respirador entrega un volumen seteado o programado de acuerdo a lo que nosotros queramos en un tiempo determinado. Bueno, eso es una respuesta más relacionada a cómo se maneja un modo. Pero si nosotros decimos que la presión muscular más la presión del ventilador, ¿no?, va a ser igual a la elasticidad por el volumen que ingresamos, más la resistencia por el flujo, siendo el flujo y el volumen dos variables que nosotros las podemos modificar, vamos a poder decir que la presión del ventilador me va a dar de alguna manera el volumen que va a ingresar en base a su resistencia. ¿Y qué es lo que quiero decir acá? Para que el gas ingrese a los pulmones del paciente, el paciente puede ser el caso que haga fuerza. Acá viene la fuerza muscular. ¿Se comprende esto? La fuerza de los músculos respiratorios del diafragma. A esto le sumamos la fuerza, ¿no?, mecánica que hace el respirador a través de un mecanismo, por así decirlo, de pistones, e ingresa una fuerza que va a estar resistida, va a estar condicionada en parte a la elasticidad del pulmón. Y acá es el primer concepto. ¿Saben lo que es elasticidad? Es la capacidad que tiene un órgano o un tejido de volver a su estado. Exactamente, o sea, Después a mayor elasticidad es igual a menor compliance. O sea, el tejido, cuanto más elástico es, mayor capacidad tiene de volver a su situación inicial. O sea, esto quiere decir que si uno tiene una gomita muy gruesa, esa gomita uno la estira haciendo fuerza y enseguida vuelve a su situación habitual. Mientras que si la gomita es muy laxa, uno la puede estirar, entonces hablamos que tiene una baja elasticidad, y la que tiene una baja elasticidad, hablamos que tiene una alta compliance. Entonces, elasticidad es la inversa de compliance. Ustedes van a sentir hablar de un término o de otro término. Después vamos a ver qué es la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia van a estar dadas por qué parte del pulmón. ¿Qué parte del pulmón genera la resistencia?
las vías aéreas superiores e inferiores. Los bronquios, fundamentalmente, obviamente, la tráquea y los bronquios. Sumado esto, ¿no? Esto va a hacer que el respirador, mejor dicho, que el paciente sea ventilado. En el caso que el paciente, vamos a poner, no tenga un respirador, ¿cómo se llama a este tipo de ventilación? Sin respirador, con respirador apagado. Muy bien, ventilación espontánea. La pregunta es acá, ¿la ventilación espontánea es un modo ventilatorio? La respuesta es no, porque el ventilador no tiene nada que ver acá. Y vamos a ver acá, cuando esto no está, cuando la parte muscular no está, el diafragma no funciona, ¿quién hace toda quién gasta energía para que ingrese el aire a los pulmones? El diafragma, el principal inspirador. Parte de los músculos accesorios, Cuando no hay fuerza muscular, supongamos que un paciente está paralizado con relajantes musculares, ¿quién hace la fuerza para que ingrese? El respirador. El respirador. ¿Y este tipo de ventilación cómo la llamamos? Controlada. Muy bien, controlada, o hay también un sinónimo que es mandatoria. Muy bien. Esto que acabamos de ver es la ecuación del movimiento del aparato respiratorio. Ahora vamos a entrar a los conceptos de las variables. Como ustedes saben, una variable es algo que varía, ¿no? Es una medida que va variando. Y para que una medida varíe va a depender de otra, ¿no? De otra condición, de otra situación que la haga variar. ¿Se comprende eso? Entonces, hablamos de variables dependientes, que son las variables que van a modificar a las variables independientes. Bien. Como variable dependiente, vamos a tener dos, que son las ventilaciones controladas por presión y las ventilaciones controladas por volumen. Ahí tengo un microfonito que hace ruido. La ventilación por presión, que es un método de ventilación, ¿no? Se hace cuando uno fija una determinada presión en el respirador. ¿Me pueden dar un ejemplo de esto? No, ten presión soporte. Y la presión control. Son los dos tipos de modelos de presión que pueden producir, ¿no? Que pueden producir un movimiento de gas dentro del paciente. Pero cuando esta presión es ejecutada sobre el pulmón, hay otras variables que se van a modificar. ¿Y cuáles pueden ser estas variables? El volumen. El volumen, ¿no? Son parámetros que van a variar. El volumen es una. El flujo es otra, ¿no? Y también las presiones, o sea, las presiones que pueden estar condicionadas por la compliance, como la presión meseta, etc. Con el mismo razonamiento, tenemos formas de ventilar por volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que cuál va a ser el parámetro que yo voy a manejar del respirador. El volumen corriente. El volumen corriente, exactamente. Entonces, yo voy a poder controlar la ventilación, ya sea a través de la presión o a través del volumen. Estos dos parámetros son los que nos van a dar la mayor cantidad de modos ventilatorios que iremos viendo a través de esta charla. Para entender cómo funciona un paciente ventilado, tenemos que tener
el concepto de fase. ¿Qué es la fase? La fase son diferentes instancias, diferentes intervalos que va dividiendo a la ventilación mecánica, o sea, a una ventilación de un paciente. Primera pregunta, que son las fases más importantes y más grandes. ¿Cómo se divide una respiración? En inspiración y expiración. Muy bien, inspiración y expiración. Y hablando de inspiración, la inspiración va a comenzar a través de un estímulo, ¿no? Que el estímulo, pues, que se llama disparo o se llama trigger, ¿ok? Tiene varios nombres, pero fundamentalmente trigger y disparo es lo más utilizado en la nomenclatura. También puede estar, ¿no?, manejada no por el paciente, porque ¿quién hace el trigger? Y lo puede hacer el paciente o lo puede hacer el respirador. El trigger generalmente lo hace el paciente, ¿no? Generalmente lo puede hacer el respirador también, pero el disparo lo va a ejecutar el paciente. Lo que el respirador hace es mandar una ventilación, ¿no? Es mandar una ventilación a través de una variable que es el tiempo, ¿va? Como si fuese un marcapaso. Yo pongo el respirador a 15 por minuto, el respirador se va a disparar, ¿no es cierto?, 15 por minuto. Pero el trigger o el disparo es una acción que le ejecuta fundamentalmente el paciente, y ya vamos a ir viendo. Otra fase, ¿no?, es el límite. Al límite le sigue el ciclado, y al ciclado, que es el fin de la inspiración, en donde termina la inspiración, le va a seguir la expiración. Entonces, tenemos que pensar en un disparo, en un límite, en un ciclado y en un fin de la expiración. Esto es importante que lo memoricen. ¿Lo pueden memorizar? ¿Lo pueden memorizar? Sí, sí. Bien. Veamos estas curvas de ventilación. Estas curvas de ventilación nos muestran dos modos ventilatorios. Uno por presión, acá dice set pressure, ¿no? Y otro que va a estar movilizado por, a ver si no me equivoco, por volumen. ¿Ok? Bien. Esto es volumen. Está buena esta característica de curvas de una respiración porque nos permite ver cómo es una curva. Esta es una curva típica, media cuadrada, ¿no?, de presión. Fíjense, tiene una parte ascendente, bastante inclinada, y luego una parte descendente. Veamos, cuando yo pongo una presión, vamos a poner que sea una presión de 20, ¿no?, vamos a ver que el flujo va a ir variando según el tipo de presión que yo le ponga. Y acá pueden mirar las características de la curva de flujo. Esto es inspiración, acá ingresa el aire, ingresa el flujo de aire. Flujo, si ustedes recuerdan, es volumen sobre tiempo. Ingresa el aire, ingresa el aire, ingresa el aire, hasta llegar a una presión. Esta presión, ¿no?, va a estar limitada por la presión que yo puse, en este caso 20. Y luego la presión va a ir descendiendo, mejor dicho, el flujo va a ir descendiendo porque la presión se mantiene, el flujo va descendiendo hasta llegar a cero y entrar en la etapa de expiración. Esta es una curva de flujo de tipo desacelerada, típica de los modos por presión. ¿Y qué va a pasar con el volumen? El volumen de una ventilación por presión, ¿va a ser constante o no? ¿Qué les parece?
No, no está. Va a cambiar, depende de la atención. Va a depender fundamentalmente de la compliance que tiene, ¿no?, el paciente, o sea, de la resistencia del tejido. Fundamentalmente va a depender de la resistencia del tejido y, por supuesto, también va a depender de la resistencia de la vía aérea. Entonces acá hablamos ya de dos tipos de resistencia. Una resistencia propia del pulmón, que es la fuerza que hacen los alvéolos al despegarse, ¿no?, en la inspiración, y después hablamos de la resistencia propia que tiene un conducto, que tiene un tubo como los bronquios. Efectivamente, según la compliance, o sea, el estado estático, según la estancia, según la resistencia de mi paciente, vamos a tener un menor o un mayor flujo, perdón, un menor o un mayor volumen. ¿Se comprende? Esto quiere decir que cuando yo ventilo por presión, mi volumen va a ir modificándose según las condiciones del pulmón. Un segundo ejemplo es cuando yo ventilo por una variable fija como el volumen, ¿no? Esta variable de volumen me va a dar un volumen determinado fijo, por ejemplo, 500. Estos 500 de volumen se van a expresar con una curva de flujo. Fíjense acá, la parte inspiratoria y la parte expiratoria. Esta es la curva de flujo. Y fíjense que es una curva cuadrada. Sube, 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 hasta que para, porque entró todo el volumen, se mantiene y luego cae. Esto, fíjense que es cuadrado. ¿Por qué les hago ver esto? Porque una de las preguntas del examen de respiratorio es mostrarles una serie de curvas y ustedes van a tener que definir qué modo ventilatorio tiene esa curva. ¿Y qué va a pasar con la presión? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa con la presión? ¿Va a estar fija o va a ser una variable absolutamente dependiente del volumen? Varía, ahí varía la presión. Exactamente, va variando. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién porque no, yo no veo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién habla? Jorge Triano. Jorge Triano. Bueno, perfecto. ¿Se entendió esta diapositiva? Entonces, las diferentes fases de la ventilación, como habíamos dicho, están dadas por el cambio de la expiración a la inspiración, la inspiración propiamente dicho y el cambio de la inspiración a la expiración, y la expiración propiamente dicho. Vamos a ver que todas estas fases tienen sus características. Vamos al principio de la inspiración. La inspiración tiene el trigger o disparo. ¿Bien? Estos trigger o disparo están ejecutadas fundamentalmente por el paciente. Cuando yo disparé el respirador a través de un modo, como veremos, de presión o de flujo, podremos ver que va a ingresar el CTO, vamos a poner presión, ¿no? Yo le pongo 15 de presión. Estos 15 de presión me van a representar un volumen corriente de 400 en mi paciente. Y va a llegar hasta un límite. Este límite es 15. Cuando el paciente llega a 15 de presión, la presión no va a seguir aumentando, no va a seguir entrando más presión al respirador. Miren lo que le digo, no aire. No va a permitir que entre más presión. Y la presión se va a mantener, ¿no?, limitada, pero su tiempo hasta lo que se llama el ciclado, que es donde termina el ciclo respiratorio, donde termina el loop, el ciclo, va a estar dado, en el caso de los respiradores nuestros, por el tiempo. Ese famoso tiempo inspiratorio que ustedes usan.
que los usan de varios valores. Cuéntenme, ¿qué valores usan ustedes? 0,9. El valor por default es 1, pero se puede usar entre 0,8 y 1,2. Esos son los rangos casi normales. No les recomiendo usar tiempos inspiratorios más cortos, porque eso entorpece un poco la difusión del oxígeno y de la PCO2. Entonces tenemos un límite, que es el tipo, ya sea de presión que le pongo, 15, 20, lo que fuera. También si es el volumen, puede ser limitado por volumen, ¿no? Que, vamos a ver, puede ser, no sé, 300, 400, 500. Y también en algunos respiradores se puede limitar por flujo, como, no sé, puede ser 40 litros por segundo, 50, lo que ustedes quieran. El ciclado, fundamentalmente, va a estar dado por tiempo. El ciclado va a estar dado por tiempo. Hay algunas modalidades de ventilación, como la presión de soporte, cuyo ciclado está dado fundamentalmente por flujo. Cuando se llega a un determinado porcentaje de flujo, se produce la expiración. ¿Está? Eso se va a llamar trigger expiratorio. Trigger expiratorio ya lo iremos viendo. Entonces, hablamos de trigger, hablamos de límite y hablamos de ciclado. Y luego, cuando entramos a la fase última, que es la fase de expiración, propiamente dicha, tenemos la expiración, tenemos el concepto de base. La base es la presión donde aterriza, donde termina el ciclado. Esta presión puede ser igual a 0 o puede ser igual a 5, 10, 20, que esto no es otra cosa que la PIP. La PIP, muy bien. La PIP, en el fondo, es una presión base positiva. Vamos viendo esta diapositiva con las variables de fase. Esto es presión, esto debe ser tiempo, y acá vamos una onda de tipo cuadrada, ¿no? Más bien desacelerada, donde estamos seguros que esto es aparentemente una ventilación por presión. Fíjense, acá tenemos el límite, vamos a ponerle que sea 20, el límite luego en base al tiempo inspiratorio se va a mantener hasta llegar a un momento del tiempo inspiratorio, que tiempo inspiratorio, les pregunto, ¿con qué se puede prolongar? Con la frecuencia respiratoria. El tiempo inspiratorio sí, no, pero con la frecuencia respiratoria no va a variar mucho el tiempo inspiratorio, a no ser que la pongan muy, muy rápida. Con la pausa, con la pausa. Entonces, con la pausa inspiratoria. Entonces, mientras entre en la fase, tiene que estar muy rápida la frecuencia respiratoria para disminuir el tiempo inspiratorio. Entonces vamos a ver que puede ser que varíe un poco la relación IE, pero el tiempo inspiratorio no va a variar porque es una limitante fija, dura del respirador. Vamos a ver que esto es el límite y luego vemos como acá finaliza, ¿no? Finaliza el ciclado, que esto va a estar dado fundamentalmente por el tiempo, ¿no? Acá tenemos por el tiempo, y luego viene la fase expiratoria con su base, que en este caso es igual a 0. El disparo, el trigger, es lo que inicia toda esta secuencia, con fase expiratoria, donde en la fase expiratoria tenemos la presión basal, que puede ser PIP o no, o PIP igual a 0. Vamos a ver el concepto ya de trigger.
Habíamos dicho que el trigger generalmente está dado por el paciente, pero también puede estar dado un trigger por el respirador. El respirador va a dar este trigger a través del tiempo, como digo yo, como un marcapaso. Vamos a poner 5, 10, 20, 30 de frecuencia respiratoria, y a esta forma de disparar al respirador se lo llama controlada. Controlada, que no es un modo, es una forma controlada. Controlada, o también algunos la llaman mandatoria. Por último, luego vamos a tener el trigger cuando ya es producido por el paciente, que puede ser a través de ejercicio de una presión determinada o a través de un flujo determinado. Presión o flujo son dos formas de gatillar el respirador, pero que son, a pesar que hacen lo mismo, tienen algunas pequeñas diferencias. Esta forma de disparar el respirador se llama, ¿no es cierto?, una forma asistida, porque lo asiste el paciente. Estas dos formas, controlada, asistida, pueden ir juntas también. Ustedes van a ver que los respiradores, por lo general, ustedes van a poner la sensibilidad de tal manera que el paciente cuando gatilla, gatilla él, y si no gatilla, ya tienen una frecuencia respiratoria de backup de 10, 11, 12 para que gatille el respirador. En esta gráfica podemos ver, este es un típico corrugado de un ventilador, esta es la salida inspiratoria, entra el gas por esta rama, ¿no? Ingresa al paciente y el paciente exhala y sale por esta rama. Esta rama, la rama expiratoria es una rama importante porque termina en un lugar que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta pieza que está acá? ¿Cómo se llama la pieza que está ahí? El filtro. No. A los kinesiólogos les encantaría poner un filtro ahí. Sensor Pero de hay oxígeno. algo más importante, por eso de repente no es muy bueno poner filtros. Hay un sensor. Muy bien, está el sensor de flujo. Y el sensor de flujo es el cerebro, son los sentidos del respirador. El sensor de flujo va midiendo el flujo que pasa, lo va computando a través fundamentalmente del tiempo, ¿no? A través del tiempo, y le va informando al respirador cómo es el BT de exhalación, cómo es la curva también de presión, se va entendiendo. Entonces les da un montón de información, un montón de información. Por eso es importante mantener esta pieza limpia y funcionando, porque maneja el flujo. Y el flujo es una de las variables más importantes. ¿Y ustedes piensan cuando ventilan a un paciente en flujo? Les pregunto. La verdad. Contéstenme que yo voy a ir a buscar un vaso de agua. Contéstenme y vayan analizando las curvas que están abajo.
¿Piensan ustedes en el flujo, sí o no? Bueno, chicos, ¿no contestan? ¿No saben o no contestan? Qué mal anda esto. ¿No saben o no contestan? No, doctor, yo no pienso en el flujo, solo pienso en las presiones y en el volumen total. A ver, espera que voy a conectar esto. ¿Cómo es que no se escuchó mucho? ¿Cómo es? Pienso en el flujo, yo pienso solamente en el volumen y en la presión para Claro. no destruir el alvéolo. Sí, claro, bueno, por supuesto, pero el flujo es una variable fundamental acá porque el flujo sobre flujo por tiempo es volumen. Volumen sobre tiempo es flujo. Entonces vamos a ir viendo una serie de cosas interesantes. Hay que pensar en el flujo, porque una de las primeras causas que un paciente esté desadaptado es porque tiene un mal flujo. Miren estas dos curvas. ¿Qué diferencia tiene la curva punteada con la curva no punteada? Al inicio del ciclo tiene un pedacito de una presión negativa. Muy bien, al inicio tiene una presión negativa, está muy bien, está muy bien, perdón, tiene una presión negativa, entonces, ¿qué está pasando acá? Acá, ¿qué hay? El paciente asiste. El paciente asiste, muy bien, el paciente asiste, acá hay un trigger, mientras que acá, en la curva de la derecha, ¿qué pasa? ¿Quién asiste? El ventilador. La máquina. El ventilador está asistiendo. Entonces tenemos el machine control breath, como dice acá, la máquina está controlando, o sea, una modalidad controlada, y acá tenemos una modalidad asistida. Vamos a ver cómo son los triggers. Habíamos dicho que había trigger de presión y trigger de flujo. Vamos a ver cómo funciona un trigger de flujo. El trigger de flujo, yo le pongo una sensibilidad, 1 litro por minuto. Las sensibilidades que se ponen generalmente son entre 2 a 3 litros por minuto. Y vamos a ver acá. Acá el paciente tiene un flujo de 4 litros por minuto, pasa por la rama inspiratoria, pasa por el paciente, sigue de largo y cuando exhala 4 litros por minuto. ¿Qué pasó acá? ¿Hubo esfuerzo o no hubo esfuerzo del paciente? Inspiratorio. ¿Cómo? Sin esfuerzo. No se entiende. ¿Qué? Sin esfuerzo por parte del paciente. ¿Hubo esfuerzo? No hubo. No hubo esfuerzo. No hubo esfuerzo, No. por eso se mantiene el flujo constante e igual. Ahora miremos acá a la derecha, con una misma sensibilidad de 1 litro por minuto, yo le doy un flujo de 4 litros e ingresa, pasa por el pulmón y cuando sale en la expiración salen 3 litros. ¿Hubo esfuerzo o no hubo esfuerzo? La diapositiva dice que sí, pero no entiendo por qué. Claro. Acá fíjate que entraron 4 y salieron 3. Alguien se comió 1, ¿no? Sí. ¿Quién se lo comió? El paciente en la inspiración. Hizo un esfuerzo inspiratorio y le robó 1 litro por segundo. Perdón, por minuto. Este litro por minuto, esta diferencia de 1 litro por minuto me va a hacer disparar el respirador. Le va a mandar una señal al respirador. Cuando el paciente respira, cuando el paciente inspira, secuestra flujo. ¿Está? ¿Me entendés? Sí. Lo bueno de esto, déjame ver si está la válvula, no. Lo bueno que tiene este modo por encima del modo por presión, que en el modo por presión el paciente tiene que hacer un esfuerzo también, pero en vez de medir el flujo, se está midiendo la presión, y cuando el paciente supera X presión, en este caso entre 1 y 2 centímetros de agua, se dispara el respirador. Pero acá lo que interviene, en este caso de la presión, es una válvula, que son como 2 plaquitas
de metal que se van pegando y despegando según la presión, que estas válvulas, si tienen algún tipo de problema físico, o sea, están pegoteadas, etcétera, están duras, tienen mucho líquido, mucho moco, lo que puede producir es que el paciente requiera un mayor esfuerzo inspiratorio para disparar el respirador. Por lo tanto, hoy en día se prefiere poner un trigger con flujo entre valores, acá dice 0.2 a 15 litros por minuto, yo les diría que un valor ideal es entre 2 y 3 litros. ¿Está? Usted pone el respirador, pongan 2 o 3 litros, no pongan ni mucho más ni mucho menos. Seguimos con el tema de la variable, habíamos visto trigger, y ahora tenemos que ir al límite. Como su palabra lo dice, el límite es el límite que nos va a dar para que una variable no pueda superar el límite que yo puse. Entonces, como acá reza la diapositiva, restringe a una variable durante la inspiración, pero no la finaliza la misma. Y acá hay un tema que les quiero poner. El límite la limita, llega hasta ahí, pum, es un techo. ¿Se entiende? Hola. Así es. Bueno, pero en este caso, el gas que va entrando, el flujo de gas que va entrando, va a seguir entrando. No hay que ¿cómo se llama? No hay que confundir con los límites de alarma, que son alarmas que limitan la entrada de la presión o del volumen y cortan el respirador cuando estos límites de presión, sobre todo, se superaron, a través de una válvula que se llama pop-off, que se abre cuando el sistema se hiperpresuriza demasiado con riesgo de barotrauma. Eso es otra cosa. Entonces, acá hablamos simplemente de límite que va a restringir, ¿no?, el ascenso de la variable, pero no la va a finalizar. Y estos límites pueden ser por presión, pueden ser por volumen o pueden ser por flujo. Nosotros, que usamos respiradores de estilo más americano y algunos modelos europeos, vamos a utilizar generalmente presión y volumen. Acá vemos el límite donde se produce en la inspiración, tenemos el límite, esta es una curva típica cuadrada de presión, acá tenemos otra curva que no sabía cómo describirla, pero esta es una curva que es más sinusoidal, que esta es una curva tipo de volumen, propia del volumen. Entonces, el respirador va a parar cuando yo ponga 20, va a parar hasta 20, y el respirador cuando yo ponga 500 va a parar cuando el volumen llega a 500. Mejor dicho, no va a parar, va a dejar de subir. ¿Se comprende esto? Como Sí. nosotros limitamos la presión. Vamos a lo que había yo hablado, la limitación de presión. La limitación de presión como concepto de alarma, o sea, yo debo poner, dice, límite de presión por seguridad, alcanza un valor mayor de 10 centímetros de agua, el seteado del ventilador, ¿no?, y corta la fase inspiratoria. Eso quiere decir que si yo le pongo, vamos a poner un máximo de 20 o 30 centímetros de agua, yo le pongo, vamos a ponerle 20 centímetros de agua, una presión control, y yo pongo mi límite de seguridad en 10 puntos más, en 30, por si acaso, por si se tapa el tubo, por si hay algún problema, ¿no? Y esto me va a frenar, me puede frenar toda la fase inspiratoria, me la corta. Los límites que más se usan es entre 40 y 50. Ciclado. El ciclado, ¿no?, de una variable, una vez lograda, finaliza la inspiración. O sea, una vez que termina la vuelta inspiratoria,
¿no? Se corta ahí y aparece la otra fase, que es la expiración. La fase de expiración, de inspiración, o sea, el ciclado, va a estar dado, ya sea, va a ciclar por presión, por volumen, por flujo y por tiempo. El ciclado es lo que dura la inspiración, el tiempo que dura la inspiración. Fundamentalmente, nosotros vamos a ciclar a nuestros respiradores por tiempo, ¿eh? Hay algunos que ciclan por flujo, ¿no? O por presión, pero son menos comunes. Acá vamos a ver, fíjense, en la curva de volumen, acá está el ciclado, acá termina el ingreso del gas y vamos a ver que viene la parte expiratoria. Acá la curva de flujo cuadrada, bien típica de una modalidad volumétrica, la curva de flujo cuadrada, con su parte positiva, que es inspiración, y su parte negativa, que es expiración. Luego viene la curva, también una curva cuadrada con tendencia a ser desacelerada, ¿no? Que es típica también de la controlado por volumen, un modo controlado por volumen. Y fíjense que tenemos acá la presión pico y acá la presión plató. Luego viene la fase expiratoria con su presión base. Entonces tenemos las variables de fase, disparo o trigger, límite y ciclado. El trigger expiratorio. ¿Qué es el trigger expiratorio? ¿Ustedes saben lo que es el trigger expiratorio? No. El trigger expiratorio es en la fase del ciclado, es donde termina, ¿no? Donde va a terminar la inspiración, ¿no? Ahí nosotros le ponemos un fin de la inspiración y un fin y un comienzo de la expiración. Se llama trigger porque esto es una modalidad que se da solamente en la presión de soporte. La presión de soporte tiene una característica que siempre es espontánea. Si se entiende, no existe presión de soporte mandatoria o controlada. La presión de soporte es siempre espontánea. La presión de soporte le va a dar el flujo que el paciente requiere. Esa es una de las bondades de las modalidades de presión. La curva de flujo la dibuja, la hace el paciente según sus requerimientos. Es así, si ustedes recuerdan, cuando ponen presión de soporte, ¿se les prende la lamparita de tiempo inspiratorio? Pregunta. Pregunta. ¿Qué pasa cuando buscan el tiempo inspiratorio en presión de soporte? ¿Qué pasa? Chicos, ¿están ahí? No hay tiempo inspiratorio en el soporte. ¿Cómo? No hay. Claro, no hay. Entonces, ¿por qué no hay? No hay porque presión de soporte maneja su curva de flujo y maneja su tiempo. Y recuerden que flujo es volumen sobre tiempo. Entonces el tiempo lo maneja la presión de soporte. Ergo, yo para modificar el tiempo inspiratorio de la presión de soporte, lo que sí puedo hacer es acortar, o mejor dicho, hacer una expiración más prematura. Y para hacer la expiración más prematura, lo único que tengo que hacer es correr el ciclado para atrás, o sea, manejar indirectamente el tiempo inspiratorio. Fíjense acá, si yo pongo mi tiempo inspiratorio en lo que la sensibilidad expiratoria del respirador está, sensibilidad respiratoria en 25, que es el valor por default de la
el valor por default de una presión de soporte, ¿no? Vamos a ver que la expiración va a comenzar una vez que baja el flujo a un 25%. Si el flujo era de 100, vamos a tener que cuando llega a 25 de flujo, ahí va a cortar abruptamente y va a comenzar la fase expiratoria. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ahora bien, si yo en vez de poner la sensibilidad, ¿no?, expiratoria en la presión de soporte, la pongo en 75 a la sensibilidad, así se llama, sensibilidad expiratoria, acá está, sensibilidad expiratoria, en 75 lo que me va a pasar que el tiempo inspiratorio, o sea, el ciclado va a ser muchísimo más corto. ¿Se entiende? Muchísimo más corto. ¿Eh? Dale, chicos, rápido, abran los micrófonos, hablen. Sí, sí, lo que entendí. ¿Todos entendieron? Bien entendido. Bueno, esto nos permite una trampa que es manejar el tiempo expiratorio en la presión de soporte y acomodar mejor a nuestro paciente. Variable de base. Es el parámetro controlado durante la expiración y se constituye en el punto de partida del próximo ciclo. Obviamente, la expiración, el fin de la expiración, después del fin de la expiración, ¿qué viene? ¿Qué fase Expiración. viene? Expiración. Después de la expiración, ¿qué viene? La Inspiración. inspiración. ¿Y cómo se inicia la inspiración? Trigger. Con el disparo. Con el trigger, muy bien, con el trigger, perfecto. Con el trigger. Entonces vamos a ver que siempre, disculpen, la variable, ¿no es cierto?, de base es por presión, que cuando es positiva es la presión, ¿no es cierto?, positiva de fin de expiración. ¿Ok? O sea, lo que nosotros vemos por pi. Acá vemos unas modalidades, ¿no?, de respiración de un paciente y sus diferentes curvas. Estas curvas, fíjense, así vamos aprendiendo que es ondulante, es típica de la modalidad espontánea. Acá el paciente inspira, expira, inspira, expira, y acá vamos a ver que tenemos una relación casi inversa, donde la expiración está por encima de la inspiración, ¿no? Entonces, acá vemos la IPAP, ¿eh? ¿Saben lo que es la IPAP? La IPAP es inspiration, pressure, ¿no? Inspiration, positive airway pressure. De ahí viene IPAP, mientras EPAP viene de la E de expiration, positive airway pressure. ¿Ah? Esta forma en serrucho es típica cuando ustedes la vean de un tipo de ventilación espontánea. Acá abajo le sigue otra curva, ¿no?, con ventilación espontánea, pero con una mayor EPAP. La EPAP para ustedes es parecida un poquito a la PIP. La diferencia que tiene que cuando el paciente inspira, ¿no?, cuando el paciente inspira, la EPAP baja. ¿Se entiende? ¿Eh? Sí. Luego tenemos la presión positiva, que acá, a ver, este tipo de modalidad de presión, de modo, ¿es asistido o controlado? Controlado. Controlado. Muy bien, es controlado. Explíquenle a sus compañeros por qué es controlado. Porque no tiene trigger. Presión negativa. Porque no tiene la muesca la presión negativa. Perfecto. Y viendo la última curva, fíjense que esta curva tiene una curva típica de presión y luego le sigue este diente en serrucho, luego le sigue una presión.
Acá, ¿qué hay? Una modalidad. ¿Cómo es esta modalidad? Esta curva, ¿qué me está representando? ¿Un disparo de qué tipo? Controlado. Controlado, muy bien. ¿Y esto qué es? Espontánea. Muy bien. Y le sigue uno controlado y así en forma consecutiva. ¿Qué modo ventilatorio es este? Presión asistida. Mandatorio intermitente. Exactamente, es una ventilación mandatoria intermitente que si es sincronizada con la ventilación, con el esfuerzo inspiratorio del paciente, se llamará sincrónica, SIMB. Muy bien, acá tenemos un BiPAP, el famoso BiPAP. BiPAP viene de dobles presiones. Acá tenemos, en este caso, la IPAP acá sube, ¿no? Y acá la EPAP baja. O sea, esto es una curva de presión, airway pressure, fíjense, acá sube la presión, acá baja, esto es igual que la PIP, acá sube, acá baja. Esto se usa mucho en la ventilación no invasiva. Bueno, y acá los invito a pensar un poco, no se asusten. Vamos a ver esta tabla. Entonces tenemos, esta tabla tiene las diferentes variables de fase. El trigger, el límite, el ciclado y la base. ¿Ok? Trigger, límite, ciclado, es inspiratorio, base es expiratorio. Bien. Y acá tenemos los 5 modos ventilatorios más importantes. 5 modos ventilatorios más importantes. Volumen control. ¿Quién maneja el trigger? El tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí. ¿Quién maneja el límite? Si es volumen control, el volumen, obvio. ¿Y quién maneja el ciclado? Tiempo. El tiempo que se resetea. Muy bien. Y la base es la PIP. Ahora vamos a volumen, perdón, ahora vamos a, Presión. vamos a presión, no, porque tengo otra diapositiva distinta. Vamos a presión control. ¿Quién maneja el trigger? El tiempo también. ¿Quién maneja el límite? Es controlado por la presión. ¿Y quién maneja el tiempo? El ciclado. El tiempo. El tiempo. La base es la PIP. Perfecto. Ahora, cuando entramos en variables con modalidad asistido controlada, que la asistido controlada puede ser tanto en volumen como en presión, ¿ok? Ustedes vieron que tienen volumen asistido controlado, ventilación por volumen asistido controlado y presión asistida controlada. ¿Estamos ok? El trigger, si es asistido por el paciente, ¿quién lo maneja? ¿La presión o el tiempo? La presión, no. Si es asistida por el paciente, claro. Si es asistida por el paciente, lo va a manejar la presión o el flujo. La presión. La presión del flujo. Obviamente, si es asistida controlada, algunas lo va a asistir el paciente a través de la presión inspiratoria o del flujo, y en algunos otros momentos va a ser gatillado por el tiempo. ¿Quién va a poner el límite? Si es volumen, si es volumen asistido controlado, va a ser el volumen. Si es presión asistida controlado, va a ser la presión. ¿Se sigue acá? Sí. Mientras que el ciclado, acá, en estas modalidades asistidas controladas, ya sea por volumen o ya sea por presión, va a depender. Si estamos en presión control, o presión asistido controlada, o volumen control asistido controlado, el ciclado va a estar determinado por el tiempo, mientras que si estamos en presión de soporte, va a estar dado por el flujo. Acá capaz me aventuré un poco, pero va a estar dado por el flujo. ¿Se comprende eso o no?
Sí. La IMB también va a estar dado por el tiempo, va a estar dado por la presión, porque es una modalidad asistido-controlada. Hay partes que son controladas, mandatorias, y otras partes pendientes de serrucho que son por presión. La SIMB, ¿no? SIMB, la B no es de volumen, sino de ventilación, puede ser hecha por volumen o por presión. Ahí en los respiradores se ve muy bien esto. Y el tiempo del ciclado va a ser por tiempo o por flujo. La presión de soporte, ¿quién me va a dar el trigger? La La presión del flujo. ¿Quién me va a dar el trigger? ¿Qué? La presión. La presión o el flujo. Depende cómo lo ponga. Hay dos monedas, presión o flujo. Recuerden, acá entra la presión y flujo porque la presión de soporte siempre es asistida, nunca es controlada. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Y el trigger, ya habíamos hablado, el límite, ¿quién lo pone? Por la presión. La presión. Le pongo 10, 12, 15, 20, 30, la presión. Pero el ciclado, ¿quién me finaliza la inspiración? El flujo. El flujo. Por eso, cuando yo manipuleo la sensibilidad del flujo, puedo dar diferentes tiempos inspiratorios. ¿Pregunta? Vamos de nuevo. Dos modalidades, una mandatoria y otra espontánea. Fíjense que hablo de modalidades y no hablo de modos. En el volumen control, ¿quién hace el trigger? El tiempo. El tiempo. ¿Quién limita? El flujo. Acá el flujo. Bien, muy bien. Pero hay otros respiradores, en los casos de mandatorio, que el que limita es el volumen. Pero bueno, no vamos a entrar en estos temas de juego de nomenclatura y variables. En volumen asistido, ¿quién dispara? El esfuerzo del paciente, effort, el esfuerzo del paciente, y está limitado a través del flujo o volumen. Podemos decir que son iguales, que va a estar dado por el tiempo. Y como flujo por tiempo es igual a volumen, cicla el volumen. Pero pensemos ahora. Presión control. ¿Quién hace el trigger? El tiempo. ¿Y quién limita? La presión. Presión asistida. ¿Quién hace el esfuerzo? Effort, el paciente. ¿Y quién marca el límite? La presión inspiratoria, la presión. Y en presión de soporte, al igual que cualquier modalidad de presión, presión de soporte siempre es una presión asistida, ¿no? Cuya límite lo va a dar la presión, como toda presión, pero que el tiempo de ciclado no va a estar dado por el tiempo, sino va a estar dado por el flujo. Y qué buena pregunta de examen es, ¿cuál es la diferencia más grande entre la presión asistida y la presión de soporte? La respuesta sería que es ciclada por flujo. ¿Preguntas hasta acá? Una pregunta. El modo SIMB cada día se usa menos. ¿Eso por algo en particular? No, porque el modo ISIMB no demostró mejorar, como ningún modo, mejorar la mortalidad de los pacientes. Pero vos fíjate que todos los ventiladores tienen SIMB. Es un modo para interactuar, es un modo que te sirve también de backup. ¿Me entendés? Cuando el paciente está, por ejemplo, haciendo una prueba de ventilación espontánea, vos le podés poner
cuando el paciente está medio bradimneico, viste esos pacientes que a veces gatillan, otras veces que no, le pones una SIMB donde el paciente está respirando solo con una presión control o un volumen de, no sé, 500, que cada 6, digamos, que haya 6 respiraciones por minuto, o sea, cada 10 segundos se gatilla si es que el paciente no gatilló antes. ¿Okay? Porque el ISMB, ¿qué hace? Cuando ve que llega a los 10 segundos y no hubo ningún estímulo por parte del paciente, dispara solo el respirador. Pero si se encuentra que hubo un disparo del paciente, justo ahí trata de sincronizar. Yo creo que es un modo como de respaldatorio ahora. Pero por decir, es un modo seguro como para poner a un paciente, por decir, digamos, podría ser para usarse antes de usar ventilación espontánea. ¿O? Claro, es un modo de salida, claro. Para eso fue inventado, sí. Es un modo interesante. Como todos los modos duales, donde entran 2 modos en forma, digamos, en forma sincrónica, o sea, de forma conjunta, el médico trata de huirles a esos modos porque lo confunden un poco. Pero si nosotros vamos para atrás, y yo me estoy olvidando un poquito, si nosotros seguimos, y yo te digo a vos, bueno, yo quiero que mi paciente dispare, ¿no? El trigger, ¿no? Dispare, pero tenga un seguro, ¿no? Uh-huh. Yo te digo, yo quiero que mi paciente dispare, que tenga un seguro, que su volumen tenga una ventilación protectora, que no pase los 350 mililitros, ¿no? Sí. De volumen. Y yo quiero que, como está taquipneico, que su tiempo inspiratorio sea corto, de 0,8, ¿no? Y yo te pregunto, a ver, usted, ¿qué modo me puede brindar? ¿Vas entendiendo? Claro, sí. Sí, o sea, sí. hago una combinación de las variables. De las variables, claro. Entonces yo tengo un menú a la carta. A ver, ¿qué quiero comer? ¿Qué quiero comer de entrada? ¿Qué quiero comer de plato principal? ¿Y qué quiero de postre? Y bueno, y todo eso está prefabricado ya a través de un menú. Ese menú se llama modo. Claro. Se va siguiendo. Y yo te digo, mira, mi paciente es medio complicado, porque maneja, de repente tiene respiraciones profundas, de repente no, se pone un poco taquipneico. Yo no sé qué presión, qué flujo maneja mi paciente. Como yo les digo siempre, bueno, si no sabes qué flujo maneja tu paciente y cuál es la onda ideal para tu paciente, metele un modo de presión. Es el modo más cómodo, aparte. No es el modo que más sobrevidas logra, pero sí es un modo más cómodo, pruébenlo. Pónganse ustedes con una pipeta, ¿no? Un respirador, y prueben un modo volumétrico y un modo por presión, van a ver que es más confortable el modo por presión. Entonces, si yo quiero tener un paciente por modo por presión asistido controlado, lo voy a poner con una modalidad, ya sea de tiempo o de presión, lo voy a limitar a través de una presión. Yo no quiero que mi paciente tenga más de 10 de presión, 15 de presión. El tiempo inspiratorio lo voy a manejar a través del tiempo, a través del tiempo inspiratorio. Y si yo quiero algo más que me permite jugar, puedo usar la presión de soporte, donde el paciente interactúa mucho más, pero eso sí, el tiempo inspiratorio, o sea que el ciclado, lo voy a tener que manejar, el ciclado, a través del flujo. Ok, entiendo. ¿Se va entendiendo? Sí. Cómo yo, utilizando las diferentes variables de las fases, trigger, límite, volumen, empiezo a entender cómo es el modo ventilatorio que yo estoy dándole a mi paciente.
Es fantástico, es fantástico. ¿Eh? Acá vuelve de nuevo a aparecer esta diapositiva para que ustedes recuerden la curva cuadrada de presión, donde el flujo va variando y es un flujo, lo que se llama flujo desacelerado. Si ustedes recuerdan los respiradores, por eso yo los invito a que le agarren el manual de un respirador, sobre todo los manuales de los Neumoven, que son hiper claros, y vean que en un modo de volumen, ¿no? En un volumen control asistido, van a ver que tienen hasta 3 y 4 curvas diferentes de flujo. ¿Alguna vez lo vieron a eso? Tienen curvas aceleradas, curvas desaceleradas, curva sinusoidal, Cuadrática. y cuadrática. Cada de estas curvas le dan un tipo de flujo diferente que van a impactar a nivel de las presiones de la vía aérea en forma diferente. Pero, como les había dicho, que presión lo va manejando un poquito el paciente, que se va adaptando a las presiones del respirador, la curva, que generalmente es desacelerada, pero va a tener una altura, una morfología que solamente el paciente sabe qué morfología de curva va a dar. El gran inconveniente que tienen las modalidades por presión, que el volumen va variando. O sea, si yo tengo un paciente respirando muy cómodamente por presión asistido controlado, pero tiene la mala suerte de hacer un broncoespasmo, ¿no? Severo, o hacer autopip, o que se le tapa el tubo, el volumen que va a ingresar va a caer abruptamente y este paciente, si nosotros hacemos caso omiso de las alarmas, puede entrar a hipoventilar. Y vamos a estar en un problema. Ese es el peligro de la presión. Nada es perfecto. Si yo le meto un volumen de 500 en un modo ventilación de volumen asistido controlada, vamos a ver que va a entrar 500. Y el respirador te mete 500. Aunque el pulmón se ponga duro, ya sea porque hace un edema agudo de pulmón, aunque aumente la resistencia de los bronquios, aunque haya un neumotórax, el paciente, el respirador te va a mandar 500. Si te gusta bien y si no te gusta también. Los 500 van a entrar a la fuerza y la presión de la vía aérea, que de repente estaba en 20, se puede ir de golpe a 50, 60 y producir un barotrauma. ¿Van entendiendo los pros y contras de un modo y de otro? Sí. Sí, doc. Perfecto. Vamos a ver, esta es una curva de flujo. ¿Cómo es esta curva? ¿Cómo la vamos describiendo? A ver. ¿Esta curva cómo es? Esa es cuadrada. Es cuadrada. ¿Y qué modo ventilatorio cursa con curva cuadrada? Volumen control. El volumen control. ¿Y cómo es la curva de volumen en el respirador? Que nadie le da ni 5 de bolilla. ¿Cómo se va a mantener? ¿Va a ser una curva regular, constante, o va a ser una curva que va a ir subiendo o bajando, como una ola? ¿Qué les parece? Y va a ir subiendo, es ascendente. ¿Cómo es? ¿Cómo? No te entendí, Johnny, eso. A ver. Que va a ir ascendiendo. ¿Pero va a ser forma- regular o va a ser irregular? En el volumen control, la curva de volumen es regular. Es regular, ¿entendí bien? ¿Regular? ¿Tú dices que es regular? Sí, doctor. Perfecto, sí, es Sí, regular. sí, es regular. Es una de las formas que ustedes pueden ir viendo, ¿no es cierto?, que estamos frente a una modalidad volumen control asistida. Y acá miren, esta es la curva típica de volumen, es una curva bien casi sinusoidal, como una pequeña colina, por así decirlo. Luego vamos a tener una curva de presión. Esta es una curva
¿no? Ascendente. Y fíjense acá, y ya voy entrando, ¿qué es este puntito que veo acá? ¿Cómo lo Pico. definimos? Presión pico, muy bien. ¿Y esto de acá qué es? La meseta. La presión, muy bien, la presión plató o la presión meseta. Quiero parar 2 minutos. Fíjense cómo la presión pico, que es la presión que está más alta, ¿no? Fíjense que tiene todo este punteado de acá, tiene un cuadradito acá. Este punteado de acá, lo que me está, esta área debajo del punto, o sea, por encima del punteado, esta me marca resistencia, ¿no? Fundamentalmente me marca la resistencia de la vía aérea. Mientras que esta área que está debajo de la curva me va a marcar la resistencia del tejido elástico. Entonces, la presión pico está formada por las resistencias de la vía aérea más las propiedades elásticas del pulmón. ¿Se va entendiendo a lo que me refiero? Chicos, hablen rápido, dale. Sí, un poco enredado ahí ese último pedazo. Bueno, volvemos a repetirlo. La presión pico, la presión pico está formada, pues la presión pico es una resultante de todo lo que viene acá, está formado por las resistencias aéreas, o sea, los bronquios, más la resistencia del tejido elástico del pulmón. ¿Qué es resistencia del tejido elástico? Y que me perdonen los respirólogos. Cuando uno agarra un globo y lo empieza a inflar en un cumpleaños, ¿qué es lo que pasa cuando empezás a inflar un globo? Te cuesta al principio. ¿Hay que inflar un globo, chicos? Sí, sí. Cuando empezás a inflar un globo, una bombita de agua, al principio te cuesta. Cuando ya tomó un poco de tamaño el globo, ¿no entra más fácil el aire? Sí, entra más fácil. Bueno, esa es la resistencia elástica, que al pulmón le pasa exactamente lo mismo. Entonces, la sumatoria de la resistencia elástica, que es esta que está acá, más la resistencia de la vía aérea, me va a dar la presión pico. ¿Ok? Cuando sube la presión elástica, por ejemplo, vamos a poner un edema agudo de pulmón, ¿no? Un barotrauma, un neumotórax, sube no solamente la presión plató, sino también sube la presión pico. ¿Se comprendió? ¿Sí o no? Rápido, chicos. Prendan los micrófonos. Sí, señor. Prefiero escuchar al señor. perro. Dale. Bien. Sí, señor. Perfecto. Ahora vamos a ver a la presión plató. ¿Qué es la presión plató? La presión plató es cuando yo llego a la presión pico, o sea, en la inspiración máxima, le coloco una pausa. ¿Qué es colocarle una pausa? Colocar una pausa no es otra cosa que tapar la válvula inspiratoria y expiratoria. ¿Qué quiere decir? Que no circula más aire. ¿Está? ¿Vieron cuando, a ver, yo lleno una botella de agua en la canilla? Sí, sí. Bueno, yo cierro la canilla y ¿qué pasa? Las presiones se equiparan. La botella queda ahí. Esa presión que yo puedo medir en la botella o esa presión que yo mido a flujo de aire cero se llama presión plató. Y lo importante de la presión plató, que es una presión que expresa la presión de los alvéolos. ¿Se va entendiendo? Por eso la presión plató es tan importante. Esta curva de abajo no es otra cosa que la presión esofágica, que en este caso, al ser positiva, quiere decir que hay un componente más bien controlado. Y acá fíjate que controlado porque acá no hay muesca expiratoria. Entonces,
Si nosotros vemos el flujo, acá en este caso dice 1 litro por segundo, fíjense acá, litros, esto es 0, esto es 1, mi flujo es 1 litro por segundo. Si una vez se quiere poner a hacer cuentas, puede calcular cuánto volumen le tiene que pasar a tanto flujo. Pero bueno, no les quiero complicar la vida. Este es el flujo expiratorio. ¿Cuánto es el flujo expiratorio? Acá, a ver, acá estamos en 0, acá estamos en 1, acá estamos en 2. Llegó hasta 2. Por lo tanto, ¿cuánto es el flujo expiratorio? Es de 2, porque acá hay 2 litros por segundo. Y fíjense cómo va subiendo en la curva lentamente en la expiración hasta que te quedaste sin aire y llega a la línea basal, a la línea 0. ¿Está bien? Vamos a volumen. En volumen, en este cuadrado, en esta figura, tenemos que la punta es 2, esto es 1 y esto es 0. ¿Cuánto volumen entró acá? 1 litro. Muy bien, 1 litro, muy bien, 1 litro. Bien. La presión pico, esto es 0, esto es menos 20, y esto es 20, esto es 40 y esto es 60. ¿Cuánto es la presión pico acá? 40. Muy bien. ¿Y la presión plató? Lo más difícil de medir. Esto es 20, esto es 40, ¿y esto cuánto es? 30. 30. Muy bien, presión plató es 30. Muy bien, perfecto. Y la presión esofágica acá fue de 10, de más 10. La presión esofágica, la importancia que tiene, que me mide indirectamente la presión pleural. Vamos a ver, ¿cómo? Vamos a ver otras cosas importantes de tener los conceptos de presión. La presión nos puede dar una serie de datos que son, para el manejo del respirador, muy importantes. Uno es presión pico menos presión plató. Presión pico menos presión plató es igual a flujo por presión, o sea, es igual a resistencia. ¿Está? Es igual a resistencia. Si yo tengo una presión pico de 40 y una presión plató de 30, la diferencial es de 10 centímetros de agua. Por lo tanto, mi resistencia de la vía aérea es de 10 centímetros de agua. Para yo producir un ingreso de flujo, tengo que como mínimo ponerle 10, 11 centímetros de agua. ¿Se entiende? Porque es la resistencia, es la impedancia que tengo. ¿Está? ¿Vamos? Sí, ¿Vamos? entiendo. Dale. Después vamos a tener las presiones que llaman presiones de distensión. Está bueno conocer las presiones y las resistencias, pero mucho mejor y mucho más seguro para el paciente que tengamos conceptos de distensión. ¿Cuánto se distiende el pulmón? En nuestro caso, ¿cuánto se distiende el alveolo? Entonces vamos a tener acá lo que se llama presión plató pressure, esta es la plató pressure, menos PIP pressure, menos la presión base o la presión base, acá dice PIP, es igual a la presión que distiende el sistema respiratorio. Si nosotros tenemos una plató de 30 y una PIP de 0, la diferencia va a ser igual a 30. ¿Ok? ¿Se entiende? Acá va a ser igual a 30. Estos 30 me están diciendo que tenés una distensión de 30 centímetros de agua en el pulmón. O sea, tenés una presión bastante alta. Cuando vamos a ver, vamos acá, presión plató menos PIP, ¿no? Menos presión esofágica, me va a dar, o sea, la presión plató
con PIP menos la PIP menos la presión esofágica me va a dar la presión transpulmonar. Y ya la vamos a ir viendo. Acá tenemos la presión plató, menos PIP de 0,30, menos la presión transpulmonar. ¿Se acuerdan que era de 10 acá? Menos 10 me va a dar 20. Me va a dar 20. ¿Está? Esta 20 es la presión transpulmonar. La presión transpulmonar es muy importante, pero sin embargo no podemos medirla por un tema que no ponemos valor esofágico, porque es poco práctico. Pero un concepto, la diferencia de la presión plató menos la PIP es igual a driving pressure. ¿Escucharon hablar de la driving pressure? Sí, la presión de trabajo. Sí. No, presión de trabajo es otra cosa. Driving pressure es, no sé cómo es en castellano, es la presión como de estiramiento que tiene el pulmón. ¿Cuánto se estira el pulmón a determinada presión? Acá ya no nos manejamos más con volúmenes, sino directamente nos estamos manejando con presión. Y ustedes fíjense cuán nocivo que es un paciente sin PIP, porque tiene una driving pressure mayor de 15. Y si yo le pusiera 10 de PIP, ¿qué driving pressure tendría? Si esto fuese 10. 20. 20. Muy bien, un poquito más potable. Entonces, vamos entrando a dos conceptos sobre qué es la ventilación protectiva, cuáles son las amenazas. Tenemos dos grandes amenazas en el pulmón. Por un lado, tenemos la amenaza del volumen, que es cuando el alveolo se vacía de volumen, entra a un estado de colapso, ¿no? A un estado de colapso. Esto es típico con el alveolo a una PIP de 0. Cuando yo le pongo una PIP positiva, de 5 para arriba, el alveolo empieza a reclutarse. Ahora bien, este reclutamiento no es gratis. Si yo desrecluto muchas veces, ¿no? Inflo, desinflo, inflo, desinflo, inflo, desinflo, inflo, desinflo, este alveolo va a empezar a tener cierta injuria. Por eso no es bueno que esté desinflando, inflando, desinflando, inflando, porque el pulmón se daña y lleva a la injuria pulmonar. Fíjense que acá este pulmón está ventilando en la curva ventilación, volumen, presión, está ventilando en el lado chico, en el lado bajo de la curva. ¿Se ve? ¿Se entiende acá? En el lado bajo de la curva. Del otro lado, del lado derecho, arriba de la curva, ya vamos a tener que el pulmón o el alveolo se distendió. Entonces, esta sobredistensión por presión de los alveolos, ¿no? Se infla, se desinfla, se infla, se desinfla, pero ya está esta vez con un problema del estiramiento, no del strain, sino del estiramiento, me va a llevar a la injuria pulmonar. Entonces, ya sea tener colapso alveolar y reclutamiento muchas veces, como tener sobredistensión pulmonar, es nocivo al pulmón y puede traer injuria pulmonar. Lo ideal es mantener un volumen corriente acá en el medio de la curva, manteniendo valores que se encuentran dentro de hasta 30 centímetros de agua de presión plató y nunca ponerle menos de 5 de presión PIP. Acá es la injuria. Bueno, vamos a seguir. Recuerden que los alveolos no son los alveolos cuando entra la presión, no son iguales. Este es un alveolo más duro, o sea, tiene una menor compliance, y este es un alveolo con mayor compliance. Son dos cosas totalmente diferentes. Estos alveolos, si ustedes los miran, este es un alveolo más colapsado, ¿no es cierto? Y este es un alveolo más sobredistendido. Vamos a ver acá
Esta es una tomografía donde vemos, ven acá esta curva, la curva presión-volumen. La curva presión-volumen, esta tomografía es de un paciente que está ventilando a nivel del colapso. Y acá tenemos mucho colapso alveolar, tejido poco aireado, y hay una pequeña porción del pulmón que está aireado, y esto se lo llama en la jerga baby lung. Cuando nosotros hacemos maniobras de reclutamiento y abrimos el pulmón, o sea, ventilamos al paciente en la parte superior de la curva, vamos a ver, este es un pulmón que está sobredistendido, que está muy bien aireado. Pero esto no es gratis, cuando paso de acá para acá, esto no es gratis porque lleva a la injuria pulmonar. Es por eso que a través de los trabajos de Amato, demostró que ventilar a un paciente con 6 mililitros kilopesos, ¿no? Y con una baja presión plató, la curva de sobrevida, estas son curvas de Kaplan-Meier, curvas de sobrevida, es mejor, hay más sobrevida, que hay un 70% de sobrevida, con respecto a aquellos pacientes que fueron ventilados por más de 14 días con 12 mililitros kilopesos, o sea, una ventilación no protectiva. Este fue el gran estudio de Amato. Y acá tenemos algo muy interesante que es con respecto a los gases. Cuando hablamos nosotros, vamos y decimos, no, yo quiero que mi paciente tenga una buena gasometría, cueste lo que cueste. Y fíjense lo que es cueste lo que cueste. Si yo a un paciente en las primeras 48 horas le pongo una ventilación de 12 mililitros kilopeso, ¿no? Una ventilación liberal, con volumen corriente liberal, fíjense qué pasa, los puntos negros en la ventilación liberal. Al principio vamos a tener un mejor PAFI, va a seguir subiendo el PAFI, mientras que el paciente con los puntos claros, que la ventilación protectiva de 6 mililitros kilopeso, va a tener un peor PAFI, va a tener una peor PO2. ¡Wow! Entonces, ¿por qué no ponemos bien a mi paciente, lo insuflamos bien y le damos un buen PAFI, una PO2 de 100? Si es lo que yo quiero. Yo quiero ventilar y poner una PO2 de 100. Va subiendo el PAFI, El PAFI de puntos negros de la ventilación liberal está muy por encima, es mucho mejor que la ventilación protectiva. Esto es lo que pasa en la realidad hasta la semana. En la semana las curvas se cruzan. Acá la curva va a empezar a bajar, y el paciente va a tener una menor PO2, una menor PAFI que los pacientes que fueron de a poco oxigenándose con una presión baja de 6 mililitros kilopeso. Entonces quiere decir que cuando nosotros damos altos niveles de presión, producimos injuria pulmonar y entonces esto no le sirve al pulmón. Volviendo a driving pressure, ¿no? Que es lo que va a determinar, a definir el volumen que tenemos que usar, el volumen corriente que tenemos que usar, ¿no? Sin tener que usar mediciones de plató. Está muy bueno porque el driving pressure, lo bueno de usar el driving pressure es que simplemente restando la PIP de la plató nos da un valor en centímetros de agua que nos evita estar midiendo la compliance. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, sí. Bien, fíjense que el goal, o sea, el objetivo de la driving pressure es entre 15 y 18 centímetros de agua. Veamos este pulmoncito que tiene acá un poco de derrame, un poco de colapso, vaya a saber qué en esta tomografía, pero está bastante bien aireado, tiene una PIP de 5 centímetros de agua, y nosotros lo ventilamos con un BT de 6 mililitros, ¿no? Que suena algo razonable.
Cuando vamos a medir la presión plató, vamos a ver que tiene una plató de 18, o sea, una plató baja, o sea, tiene una compliance bastante buena, ¿no? Bastante elevada, o sea que tiene una elastancia bastante baja, ¿no? Y vemos que tiene una PIP de 10. Cuando nosotros hacemos la medición de driving pressure, o sea, presión plató menos PIP, 18 menos 10 me da igual a 8. Este 8 me habla de un driving pressure bastante normal, bastante bajo, un pulmón complaciente. Damos esta otra tomografía con la misma cantidad de centímetros de agua de presión plató y vamos viendo cómo este pulmón está mucho más colapsado, tiene un baby lung, tiene poco tejido aireado. O sea, por lo tanto, ¿cómo va a estar la compliance acá? ¿Qué le parece? ¿Aumentada o reducida? No se escucha. Una compliance reducida. Muy bien, la compliance va a estar muy reducida. Le vamos a poner un BT de 6 mililitros kilo peso, ¿no? Para no generar una sobredistensión en el baby lung. O sea que hay que tener mucho cuidado cómo distendemos, cuánto aire le ponemos a este pulmón. Vamos a ver cómo se comporta la compliance. Y yo, en vez de estar haciendo mediciones de compliance, directamente le mido la presión plató, que en este caso me va a dar 30, con una PIP de 10, yo lo quería reclutar al hombre, ¿no es cierto? Y me va a dar que presión plató menos presión PIP es 30 menos 10 y me da un driving pressure de 20. ¿Qué les parece? ¿Este driving pressure está bien? No, sobrepasa el límite de la meta de 18. Sí, exactamente, pasa la meta 18. Este paciente está siendo sobredistendido su pulmón. Otro de los problemas que tenemos en la ventilación mecánica y generalmente no vemos si no lo buscamos en la autopip. El paciente siente falta de aire y aumenta la velocidad de inspiración. O sea, la autopip es un patrón que se da fundamentalmente cuando hay aumento severo de la resistencia, ¿no? Y el aire tiene dificultades para salir. Miremos acá. Vamos a ver que acá tenemos más 5 de presión, ¿no? En la vía aérea, acá dentro del alveolo tenemos más 5. Si nosotros vamos metiendo más 5, sale más 5, vamos a ver que cuando se produce, ¿no es cierto?, un punto crítico de cierre más por debajo, o sea, se entorpece la expiración del paciente, porque hay acá una reducción de los diámetros, vamos a ver que de los menos 5 que salían, de los más 5 que salían, van a empezar a salir 2 o 1, y va a empezar a haber atrapamiento aéreo. Acá van a quedar 15 centímetros de agua y acá 5. Se va entendiendo y este pulmón, este alveolo, se va a ir hiperinsuflando. Vamos a ver esta pregunta, ¿no? Dice, cuando hay un aumento de la PIP intrínseca, el autopip, porque la otra PIP se llama extrínseca, incrementa el volumen asistido controlado en la ventilación. Entonces vamos a tener, en una modalidad de volumen asistido control, hay un aumento de la PIP intrínseca. ¿Qué es lo que pasa? Aumenta la presión pico, pero no la plató. Perdón, aumenta la presión pico y no la plató. Aumenta la presión pico y la presión plató. Aumenta la presión no tiene cambios, pero el volumen tidal baja, porque el alveolo está ocupado. La medición del circuito, los niveles de PIP, ¿aumentan? ¿Aumenta la PIP? Entonces, ¿cómo se comportan las presiones frente a la presencia de autopip o PIP intrínseca? ¿Qué les parece? ¿Quieren razonar? La C. La C. La Sí, presión, el volumen cae. el volumen cae. La respuesta es la
B. ¿Por qué? El volumen va a caer. El volumen puede ser que caiga en algún momento cuando aumenten mucho las presiones. No, el volumen no va a caer. El volumen no va a caer por lo que les dije, porque es un volume assist control, o sea, es un volumen asistido controlado. El volumen va a entrar, te guste o no. ¿Se entiende eso lo que dije? Haya aumento de presiones o no, el volumen te lo voy a meter a la fuerza. ¿Se entiende? Eso es volumen control, la modalidad de volumen. Pero cuando se expande el alveolo, ¿qué es lo que se modifica fundamentalmente? Se modifica el tejido elástico del pulmón, se modifica el pulmón, y cuando se modifica el pulmón, lo que aumenta es la presión plató. Aumenta la presión plató, y la presión plató también va a aumentar la presión pico. Va a aumentar la presión plató y también va a movilizar la presión pico, porque hay un fenómeno resistivo que es lo que produjo la autopip en juego. Entonces la respuesta es aumenta la presión plató y aumenta la presión pico. Vamos viendo. Fin de expiración en un pulmón normal, sin PIP intrínseca, 0, 0. El paciente exhaló todo el aire que entró. Las presiones, si ustedes exhalan, llega un momento que van a llegar a 0. Cuando hay PIP intrínseca, van a ir a 10. Se quedó, acá ven que hay una estenosis, quedó un atrapamiento, no hubo tiempo de salir. Aprovecho de decir, por eso es tan importante que el aire salga lentamente, porque la puerta es chiquita, el orificio de salida es angosto, entonces, si le damos más tiempo, o sea, si le damos más tiempo expiratorio, sale más aire. ¿Qué es lo que pasa cuando me queda 10 de acá de aire? ¿Qué es lo que pasa? Veamos. Si yo tengo que hacer entrar aire en la próxima fase de la inspiración, le hago una presión negativa de -1. Al ponerle -1, como hay un gradiente de presión, ¿qué hace el aire? Entra. Entra. Bien, entra, perfecto, entra. Pero bueno, ahora yo hago -1 y acá hay 10. ¿Entra o no entra? No. No, porque la presión que hay en el alveolo es mayor. Por lo tanto, ¿cuánta presión le tengo que hacer? -11. -11. O sea que el paciente tiene que inspirar con más trabajo respiratorio. O sea que el paciente, al usar más trabajo respiratorio, tiende a fatigarse más, ¿no? Chicos, vamos. Sí, sí, claro. Bien. Pero, ¿qué hago yo cuando tengo este 10 y no lo puedo sacar? O sea, no puedo darle más tiempo expiratorio, no puedo sacar la broncoconstricción que tiene. Entonces, lo que yo puedo hacer es colocarle PIP en la vía aérea próxima. Cuando yo le coloco PIP, o sea, en este caso le hemos puesto 8 de PIP extrínseca, PIP extrínseca, fíjense, yo necesito solamente hacer una respiración de -3 para generar un gradiente de presión y que ingrese mi aire. ¿Por qué -3 más 8? En este caso me va a dar -11. ¿Se entiende? La presión que va a generar mi paciente, que es de -3, en este caso sobre la vía aérea va a ser +3, se lo suma al 8 que ya le puse, entonces me va a permitir gatillar el respirador frente a la autopip sin usar tanto la musculatura. Esto, acá tenemos que acá también +8, +7 entra el aire. Este se le llama el fenómeno de cascada. Los efectos del autopip son
aumento del riesgo de barotrauma. ¿Por qué? Porque se va hiperinsuflando el pulmón y puede reventar. Otra cosa importante, y yo lo he visto, disminuye el retorno venoso. ¿Ustedes entienden cuando aumenta la presión intratorácica, el retorno venoso, o sea, la sangre que viene por la vena cava inferior, te cuesta más llegar al ventrículo derecho? ¿Manejan ese concepto? Sí. Bueno, esta disminución del ventrículo derecho, del ingreso del ventrículo derecho al retorno venoso, va a producir como un estado de hipovolemia y lleva a la hipotensión y al bajo gasto cardíaco. ¿Cómo? Lleva a la hipotensión y a un bajo gasto cardíaco. Porque hay disminución del retorno venoso, entonces como que le llega menos sangre al tanque, le llega menos sangre al ventrículo y este ventrículo empieza a comportarse como un paciente hipovolémico. En mi caso, yo he tenido la oportunidad de ver en los viejos respiradores. Ya está, Tejón. ¿Cómo? Hola. Cerrá el micrófono, estás hablando en tu casa, si no nos confundimos. Cuando el gasto cardíaco disminuye mucho y es muy bajo el retorno venoso, los pacientes pueden hacer un paro cardíaco. Se van a una hipotensión realmente muy marcada, llevándolo a un colapso cardiocirculatorio. Entonces, ahí uno empieza a hacer masaje y obviamente el paciente no va a salir. Lo que hay que hacer es desconectar al paciente del ventilador y hacerle RCP. Y cuando el tórax empieza a eliminar toda la autopip que tiene, o sea, toda la hiperinsuflación que tiene, ahí recién el sistema circulatorio vuelve a retomar sus funciones. Esto yo lo he visto y es cierto. O sea, frente a un paro cardíaco, lo ideal es desenchufen el respirador, ¿no? Y más si tienen presiones altas, desenchufen el respirador, lo van a ventilar con una bolsa máscara y ahí capaz tienen la suerte que el paciente espontáneamente vuelva a su ritmo cardíaco. Obviamente, como había dicho recientemente, aumenta el trabajo respiratorio y disminuye la fuerza y eficiencia de los músculos respiratorios. O sea, la autopip es una desgracia y tenemos que ir a buscarla porque si la miramos así no la vamos a encontrar. Lo primero que vamos a ver es que a nivel de la curva de presión vamos a tener un aumento de la presión pico, ¿no es cierto?, acompañada de un aumento de la presión plató. Este efecto se da, por ejemplo, también frente a un neumotórax. Después, capaz en otra charla, lo tocamos más detenidamente. Y fíjense dónde tenemos que ir a buscar la autopip sin hacer ninguna maniobra. Esta es una onda de flujo cuadrada que corresponde a un modo volumen. Esto es volumen con asistido control ventilation. Y vamos a tener esta onda cuadrada, baja en la expiración. Y fíjense, tiende a la expiración ir a 0 y llega hasta 0. Esto es normal. Pero miren qué pasa acá. Vamos a hacer la corta. Miren qué pasa acá. Acá se acorta el flujo, baja más lentamente, va a subir y ¿qué pasa? Sube recién a partir de acá. No llega a la línea de base, no llega a 0. ¿Está? No llega a 0. ¿Se ve acá? No llega a 0. Esto es autopip. Esto que ven acá, este centímetro, donde acá acaba la expiración y arranca la inspiración, esto se llama autopip. Acá tienen otro ejemplo en la curva de flujo de autopip. ¿Y qué pasa? A medida que nosotros vamos metiendo volumen, y cuando ya metimos un montón de volumen, que lo que puede variar es en el tiempo que va a entrar ese volumen, porque hay más resistencia. Entonces, el volumen tiene que entrar los 500 mililitros, pero en mayor tiempo. ¿Se entiende? Cuando vos te querés poner, un pantalón ajustado, muy ajustado, necesitas más tiempo para colocártelo, ¿o no? ¿No? Esto es lo mismo. Sí, sí. Cuando tiene que entrar un volumen con mayor resistencia, necesitas más tiempo. Pero fíjense
lo que pasa a nivel de las presiones. Las presiones van aumentando, tanto la presión plató como la presión pico. Lo mismo sucede acá en el modo de presión asistido controlado. Fíjense como la curva, esta es una curva más bien desacelerada, pero fíjense que acá se ve como la expiración termina e inicia la inspiración en forma, digamos, por debajo de la línea de base, expresando que acá hay algo que lo impide. ¿Cómo hacemos para medir la autopip? La autopip se mide con lo que se llama la pausa expiratoria. La pausa expiratoria, en semejanza de lo que es la pausa inspiratoria, lo que hace es llevar los flujos del circuito a cero. O sea, ¿qué quiere decir flujo cero? No se moviliza aire, no se moviliza gas. Flujo cero, no hay movimiento. Cuando yo en esta curva de presión, esto se busca en la curva de presión, cuando el paciente está en apnea, y yo, digamos, paro, cierro, esto lo hace el respirador, antiguamente lo teníamos que hacer nosotros con un guante o con la mano. Cuando yo cierro la válvula expiratoria, aquí se clampea la rama expiratoria, vamos a ver que la presión sube, la presión baja, llega a cero, y cuando homogenizo los flujos de todo el sistema, empieza a hacerse la lectura de la presión, ¿dónde está la flechita? De la presión que hay dentro del alveolo. Y acá vemos que empieza a subir, a subir, a subir, hasta llegar, no sé, a los 5, 10 centímetros de agua de autopip. Esto que vemos acá en la rama expiratoria es la autopip. Nosotros lo único que tenemos que hacer es que el paciente haga una pausa expiratoria. Obviamente, si durante la medición el paciente hace una inspiración, al diablo con la medición. Por lo tanto, es más fácil hacerla cuando el paciente está muy sedado o cuando el paciente está relajado. Acá tenemos autopip, autohold, esto es, bueno, acá tenemos bien la autopip, ven acá como no termina acá arriba, sino termina abajo. Acá tenemos otro ejemplo, este es un paciente con autopip. Acá, esta es la presión, fíjese que la presión, acá le hicimos una pausa expiratoria, y acá se mide, ¿no es cierto? Se va a medir la presión, ¿no es cierto?, que es la autopip. Como habíamos visto recientemente, ¿están ahí todavía? Sí, todavía. Bien. Como había visto, ya termino, no se preocupen. Bueno, gracias Tatiana por estar. Escuchame una cosa. Escuchame una cosa. A ver, ¿está Marco o ya se fue Marco? ¿Marco? Acá tuvimos uno que desertó. Cuando tenemos autopip, el paciente, ¿no es cierto? Acá tenemos un paciente con autopip. Fíjense, esta es la presión esofágica, que baja de +5, baja a -8, más o menos, ¿está? Y puedo hacer un recorrido como de 10 centímetros para poder disparar el ventilador. Pero fíjense que cuando yo le pongo 5 centímetros de PIP en la próxima ventilación, la presión esofágica, ¿cómo es? Es menor. Solamente hace una presión negativa de 2-3 centímetros. ¿Por qué? Porque le puse 5 centímetros de PIP. Si este paciente tenía 7-8 centímetros de autopip, necesita no ya 7-8 centímetros o 9 o 10 para disparar, ¿no es cierto?, el ciclo, sino necesita solamente 2 o 3 centímetros de agua. ¿Se entiende el beneficio de la PIP frente a la PIP intrínseca? Sí. Bien. Sí, doctor. Bien, acá vuelta autopip, esta es una curva de flujo. ¿De qué modo es esta curva de flujo? A ver, ¿quién me contesta? Presión. Volumen, cuadrada volumen, desacelerada presión. Acá está el punto de atrapamiento aéreo
Estos son los centímetros de agua, por decirle, que tienen depresión. Depresión. Bueno, acá terminamos. No sé si tienen alguna pregunta. Con mucho gusto se la contesto, si no, nos vamos a comer. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Primero, ¿entendieron que quedaron muchas cosas sin saber qué estaba pasando? Chicos, Luego se entendió. ¿sí? Me lo decís con una voz, Johnny, que está muerto. Escuchen una cosa, a todos los chicos, necesito soldados para esta guerra. Estoy yo por abrir una terapia intensiva extra en el hospital, en un lugar muy bonito, pues un lugar a estrenar. Estoy solicitando médicos, ya hay muchos que me están acompañando. Creo que vamos a poder hacer una experiencia más que interesante. Vamos a ventilar. Tengo gente que ventila muy bien. Van a aprender mucho. Y se les paga. Para los que ingresan como planta transitoria, 58.000 pesos más un plus de 8.000 pesos, o sea, unos 64.000 pesos, y contra eso se le pide hacer una guardia. Creo que los ingresos están buenos, ¿no? Y bueno, yo los invito a ustedes les pido, yo no puedo estar atrás de todos ustedes porque los que conocen y saben cómo estoy trabajando yo, no tengo tiempo para estar corriendo a la gente. Entonces,